Que Dios los bendiga. Traigo un mensaje del Señor para ustedes en este día y es basado en la escritura de Mateo 8, del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es el que nos da el poder para transmitir la palabra y que sea de bendición para todos ustedes. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En el nombre de Jesús. Y este pasaje es muy hermoso, hermanos, porque nos muestra que Jesús venía bajando del monte en el cual él había estado dando el famoso sermón del monte y las famosas bienaventuranzas. Y dice que había una multitud que venía bajando junto con él. Todas aquellas personas que habían estado escuchando su mensaje, ahora venían bajando con él. Y dice que hubo un hombre leproso que se atrevió a salir de su marginación, de aquel lugar donde él estaba ah, separado del mundo, separado de la gente, porque tenían que vivir afuera por causa de su enfermedad, porque era una lepra muy virulenta, muy contagiosa. Pero este leproso dice la palabra que se atrevió a venir y a abrirse paso en la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús y se postró delante de él. O sea, no solamente vino y se atravesó en medio de la gente y se atrevió a salir de su oscuridad, pero vino y además se postró. Y entonces dice que le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y al llamarle Señor, este hombre estaba reconociendo todo el señorío y la autoridad de Cristo. Le estaba dando su lugar como hijo de Dios. Estaba reconociendo la autoridad del Hijo, la autoridad del Padre, que Él era el enviado de Dios. Y dice que se postró ante Él. Eso quiere decir que se humilló delante de Dios, se humilló delante de Cristo, se le cruzó en el camino y lo obligó a que Cristo se detuviera en su caminar y lo obligó a pararse y obligó a que Jesús volteara a verlo la humillación que él tenía porque estaba postrado a sus pies, lo obligó a que Jesús volteara su rostro hacia él y pusiera sus ojos en él y escuchara a Jesús atentamente la petición de aquel hombre. Y dice que le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. O sea, si es tu voluntad sanarme. O sea, estaba hablando de un sometimiento completo a la autoridad de Cristo en el nombre de Jesús. Y dice que le dijo, si es tu voluntad, o sea, si tú quieres, dice, se sometió completamente. Y toda esta actitud del leproso, toda esta manifestación de fe desde salir de su escondite donde él estaba ya refugiado, toda esta humildad de postrarse delante del rey, de someterse bajo su voluntad, movió el corazón de Cristo, ¿verdad? Y movió a Jesús porque el Señor le gusta, el Señor ama cuando sus hijos y el pueblo se humilla delante de su presencia y busca su rostro, como en este caso estaba haciendo este leproso. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo tocó, porque en ese tiempo, hermanos, ustedes saben que no era permitido tocar a un leproso porque se podía contaminar, pero Jesús no solamente puso sus ojos en él, sino que además puso su mano y lo tocó y le dijo, sí quiero. Sé limpio en el nombre de Jesús. Qué hermoso toque de sanidad a través del poder de Jesús estaba recibiendo en ese momento ese leproso. No solamente sanó su cuerpo, sino que transformó completamente su espíritu y lo levantó totalmente transformado como un hombre nuevo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que al instante la lepra desapareció. Y este fue un milagro, hermanos, que se hizo delante de toda una multitud, porque yo creo que cuando este hombre fue y se postró y paró a Jesús,
toda la multitud se paró junto con él para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, este milagro sobrenatural sucedió delante de todos de la multitud que ahí estaba observando. Y entonces Jesús le dio una orden, le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. No le digas a nadie, aunque no era necesario decirlo porque el milagro había sido hecho delante de toda la multitud, pero dijo, ve y muéstrate al sacerdote y lleva tu ofrenda de acuerdo a la ley de Moisés para testimonio a ellos, para que ellos sepan las obras que yo estoy haciendo, que yo vine a hacer las obras de mi Padre. Ve para que ellos crean, ¿verdad? El testimonio ya era también para que los sacerdotes creyeran en el nombre de Jesús. Y qué hermoso, porque aquí nos muestra que nosotros cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que venir con agradecimiento, pero además con una ofrenda. Sea esta una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de oración, una ofrenda de adoración, pero nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor como este leproso y nosotros tenemos que buscar nuestro milagro, atrevernos a salir de donde estemos allá, como ahora en esta pandemia por el coronavirus que hemos estado encerrados, marginados, como quien dice, bajo en cuatro paredes, tratando de que nadie nos contamine y por temor de no salir para que nadie nos contamine y si estás enfermo para que tú no vayas a contaminar a otros, pero nosotros tenemos que tener el valor de buscar nuestro milagro, de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y decir, yo voy a buscar mi milagro, yo tengo una necesidad de sanidad, sea de coronavirus, sea de leucemia, sea de cáncer, sea de diabetes. ¿Qué enfermedad hay que el Señor no pueda poner tu mano y sanarte? Él está listo para tocarte, para darte ese toque precioso a través de su Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos que atrevernos a salir porque en el nombre de Jesús nosotros necesitamos buscar este milagro. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Venir y postrarnos, buscar la comunión con el Señor Jesucristo y pedirle, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, y reconocer su autoridad como el Hijo de Dios y someternos a su voluntad, como este leproso que dijo, si tú quieres, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Y cuánta necesidad hace falta en este momento que nosotros busquemos este milagro, porque la sociedad está buscando por todas partes una necesidad, llenar su vacío espiritual que tienen y ese solamente lo van a encontrar a través de Cristo. Cristo es el único que va a traer sanidad. Cristo es el único que va a llenar su corazón de amor, que va a llenar tu vacío. Nosotros tenemos que buscar. Ahorita en este momento hay una generación de jóvenes que han perdido su identidad, no encuentran su identidad porque traen una confusión, porque el enemigo ha confundido sus mentes, no saben si son hombres o mujeres, pero ellos tienen que encontrar la identidad en Cristo Jesús. Ellos tienen que encontrar que Jesús es el que les da la identidad como hijos de Dios, porque dice la palabra, pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a invocar en aquel en el que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nosotros tenemos que salir a llevar la palabra de fe a esta nueva generación porque la generación se puede perder si nosotros no les comunicamos una palabra de que Cristo es el que les da la identidad. Nosotros tenemos que ayudar a levantar una nueva generación de jóvenes apasionados por Cristo, llenos de la presencia del Señor, que se apasionen por Cristo y que reconozcan que Jesús es el único camino y que es el que da la identidad, como te da la identidad como ser humano, pero no solamente, sino también como hijo de Dios. Gloria a Dios por la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, porque Él vino para salvarnos, para redimirnos, para restaurarnos, para restaurar todo lo que se había perdido. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Este es mi mensaje. Yo quiero que ustedes lo transmitan, que sepan que hay fe para nuestros hijos. Si tus hijos están en drogas, si tus hijos están en enfermedad, si tu familia está en enfermedad, si tienes una persona en el hospital, si tienes una persona en la cárcel, un familiar en la cárcel, hay salvación en Cristo Jesús, hay sanidad, hay esperanza. Ten fe como este leproso y ven a buscar tus milagros.
a los pies de Cristo. Ahí está tu milagro, hermano. Reconoce a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Reconoce la autoridad que Él tiene como Hijo de Dios y sométete a vivir una vida en su perfecta voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga en esta tarde y que el Señor traiga abundante bendición para sus vidas y milagros en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén.